Es interesante porque es por entrevistas como este que yo comenzaba a refletir sobre por qué yo escogí chamanismo, psicodélicos. Como deben saber, o chamán normalmente era una persona seleccionada por alguna enfermedad, alguna herida, alguna experiencia traumática que le llevó a estas experiencias espirituales. En mi caso, resulta que sí, yo casi me ahogué a 3 años de edad, yo fui poco electrocutado, más o menos a la misma edad. Yo sufrí un grande trauma cuando corté la cabeza así y me hicieron las costuras y los hilos sin nada de anestesia. Yo lembro de tener gritado por un grande tiempo, teve personas segurándome en el hospital para costurar la cabeza. Este me llevó a algún tipo de mundo interior. Yo lembro que era semanas después que mis papás me forzaron a salir de la cama, porque yo no quería hacer. Yo entré en un mundo visionario como consecuencia de eso. Entonces, varios tipos de trauma, asaltos, amenazas de matarme, cuando era bien pequeño, me llevó, creo que, a esta otra dimensión espiritual. Pero mi interés en chamanismo fue despertado por cursos de religiones comparadas en la universidad. Fue presentado esta idea de que el chamanismo era un fenómeno transcultural, por un lado, y por el otro lado que religión y rituales arbitrarias, ¿no? Son cosas de no entender bien el mundo, errores. Entonces, si eso es un error, ¿cómo tiene el mismo patrón de actividades en partes distintas del mundo? Yo quería entender por qué. Y en el contexto de leer Carlos Castañeda, de comenzar a tomar los psicodélicos, LSD, psilocibina, para mí era muy obvio que la pregunta del chamanismo y el por qué tenía relacionar con esas sustancias tan poderosas. Yo quería entender esta relación. Entonces, mi vida comenzaba con esta idea de que tenemos que entender cómo es que experiencias religiosas son provocadas por sustancias naturales y bien disponibles en el mundo. Yo pasé un tiempo en que yo estaba siendo formado aquí en México en los templos espiritualistas, que hasta que causaba varias mudanzas en mi vida. Yo me convertí en vegetariano a edad de 22 años por las experiencias con los espiritualistas. Y yo también tengo la idea de que eso fuera una influencia muy importante en mi desenvolvimiento espiritual, porque como debes saber, casi todas las tradiciones espirituales de India son vegetarianos. Eso dice que es un parte de no quedar tan animal y de elevar su esencia y su vibración para otro nivel. No soy curandero, no soy ayahuasquero, pero participo en varios tipos de actividades y de vez en cuando yo siento un impulso de curar a las personas. Nada de vamos a hacer eso en el momento. Algunas cosas pasan por mí como si fueran inspiradas por niveles de la inconsciencia que me permite a veces ayudar a las personas. Pero soy un profesor, un académico, no un curandero. Tenemos muchas influencias en nuestras vidas que no son las personas, pero pueden ser los lugares. Los lugares también tienen un tipo de vibraciones que nos pueden influenciar. Cuando yo primero venía a México, yo me quedé en muchos de los sitios arqueológicos después de que cerraron por la noche para meditar, para sentir los poderes del lugar. No sé si fueron estrictamente poderes espirituales, poderes físicos, electromagnéticos, pero yo percibí unas energías. Eso era, creo que, un parte de entender lo espiritual. Tal vez no es como un ser sin cuerpo, tal vez lo espiritual son los aspectos que emergen en nuestra conciencia a través de los vehículos de nuestro cerebro. Lo que me interesa mucho es la idea de que tenemos varios tipos de inteligencias innatas e inconscientes. Por ejemplo,
tienen niños que a 3 años de edad están tocando piano como Mozart. ¿Cómo? ¿Cómo consiguen esto? Entonces, no es necesariamente un espíritu que fue incorporado, como las personas a veces quieren creer, pero puede ser que tenemos inteligencias innatas que son estimulados por rituales, por los psicodélicos, por rituales o por la presencia de otras personas. Yo a veces he estado en la presencia de grandes gurús y você sai como una conciencia completamente diferente por la presencia de ellos. Pero era una influencia espiritual o era más como electromagnética o otros tipos de campos energéticos que tenemos y pueden ser estudiados por la ciencia. Puede ser que también nuestros campos mentales son de alguna manera grabados en el mundo físico. Obviamente son en artefactos culturales, pero hasta que tal vez en patrones vibratorios. Por ejemplo, vemos en el fenómeno del poltergeist. Son campos que existen en ciertos lugares, pero también con la presencia de ciertas personas. Entonces, es la interacción entre el lugar y el mente que permite que varios fenómenos surjan. Y creo que eso acontece mucho más de lo que está reconocido. Pero ahora los antropólogos están comenzando a reconocer que nuestra evolución fue formada por las estructuras físicas que creamos en el mundo. Eso de una manera es obvio, ¿eh? Se hace canales para irrigación, eso es cosa que continúa influenciando otras generaciones. Se hace templos en ciertos lugares, también es cosa que va a influenciar otras generaciones. Pero también tal vez estamos colocando nuestros campos energéticos en el mundo físico, artefactos, rituales y otras cosas que permiten que otras personas reciban, perciban y reaccionen con el mismo tipo de entendimiento que las personas que hicieron estos campos tenían cuando crearon estas estructuras físicas. Entonces, para mí, este noción de la conciencia colectiva no es necesariamente simplemente un campo no material. Puede ser que está en los objetos físicos también. Sí, bueno, es que obviamente tenemos muchos niveles de nuestra mente. Y estos también corresponden a niveles diferentes de la realidad. Yo creo que las tradiciones védicas son muy claras, que tienen varios niveles del mundo físico. No es simplemente el mundo grosso físico, pero tienen niveles más sutiles que son de los campos energéticos producidos por los objetos físicos. Entonces, como un objeto tiene un campo gravitacional, tiene un campo electromagnético, y podemos continuar con niveles más sutiles de las influencias físicas que no son tanto físicos como energéticas. Percepción, pero una percepción que va mucho más que eso visual, ¿eh? Percibimos con el cuerpo, percibimos varios tipos de energías con el cuerpo. Y algunas personas son mucho más sensibles que otras para percibir esas energías y usar la información que existe en ellos. Sí, bueno, por cierto, yo siempre era mucho impresionado por el poder de sistemas adivinatorios. Yo todavía uso el tarot de vez en cuando. Y siempre estoy muy impresionado cómo es que da unas informaciones tan relacionadas a la pregunta y a la realidad que vas a entrar. Para mí eso tiene más que ver con las capacidades inconscientes que tenemos. Nuestros grandes inteligencias son precisamente conscientes inconscientes. Por ejemplo, un niño de 3, 4 años habla usando todas las reglas de su idioma, pero no sabe ni una regla para explicar para nosotros. Pero la conciencia inconsciente, la inteligencia inconsciente
nos da muchas capacidades. Y yo prefiero entender muchos aspectos de adivinación como mecanismos de manifestar estos aspectos inconscientes. Una de mis ideas sobre los efectos de los psicodélicos es que estimula la liberación de nuestras inteligencias innatas. Entonces yo creo que eso es la misma cosa con casi cualquier tipo de alteración de conciencia. Cuando alteramos la conciencia, normalmente estamos quebrando el dominio del cerebro frontal. Y cuando el cerebro frontal no está en control, começam a surgir essas outras inteligências que temos. E eu creio que estamos aprendendo muitas coisas sem ter enfoque muito consciente. Por exemplo, eu hice uma entrevista há umas semanas em Brasil e a pessoa estava rindo e disse: "Tu estás falando como um sertanejo." Eu nunca quero falar como sertanejo, mas vivendo no centro do Brasil, começa a aprender a falar de certa maneira, sem querer, sem prestar atenção. É tipo de adquirir habilidades, destrezas, tendências, sem aplicar a consciência. Então, somos seres muito inteligentes e as coisas talvez mais inteligentes são as coisas da inconsciente. A psicólogo Gardner publicou em 1970 um livro sobre o que ele percebia como inteligências que emergem nos niños em todas partes do mundo sem necessitar dar enseñanza. Por exemplo, cantar. Os niños começam a cantar. Ou dançar. Coloca música, niños começam a dançar. Então, esses são aspectos de consciências, inteligências inatas. Como já comentamos do idioma, linguagem. Não necessitas ensinar a um niño a falar, só expõe ao niño a idioma e aprende. E se expõe a 2 ou 3 idiomas, aprende todos e mantém separados. Temos outras inteligências, como por exemplo, reconhecer as propriedades de animais. É que até que os niños podem identificar quais são os animais mais perigosos, menos perigosos, e se coloca os bebês de animais, eles sabem qual bebê vai com qual padre, então temos uma inteligência sobre os animais. E temos vários tipos de inteligência que não são necessariamente parte de nossa formação, mas emergem em las circunstâncias quando são necessitadas. Os antropólogos dizem que isso é parte de nossa evolução adaptiva. Adaptamos certos tipos de inteligências porque eram parte da sobrevivência. Saber que este bebê, que não parece nada de perigoso, tem mamá que é 10 vezes mais grande e muito perigoso, é uma adaptação. Então, estas ideias, começando com o idioma, a linguagem, indica que não necessitamos aprender certas coisas, só o cérebro mesmo vai aprender e exponer esses tipos de habilidades quando são necessários. Bueno, es que yo experimenté varias veces los hongos cuando estaba en la universidad, pero mi experiencia más fuerte y más formativa era en Raúl de Jiménez. Yo acompañé a Salvador Roquet, un psiquiatra aquí en México, y Stanley Krippner, un psicólogo bien conocido por estudios de las cosas transpersonales, a Raúl de Jiménez con un grupo de psicólogos norteamericanos. Tuve la oportunidad de conocer personalmente a María Sabina y luego participar en unos rituales, unas ceremonias de noche con ella, con los hongos, bebiendo con o chocolate. Y era uma experiência para mim que era muito formativa, hasta que eu creio que um espírito tentava manifestar-se por meu corpo. Eu começava a cantar e tentava bailar, pero la doña Clotilde e Stanley vieram e me cerraram, me hicieron sentarme. Pero
era en esta experiencia que yo percibí que esta intersección de chamanismo y los psicodélicos era muy importante para estudiar y que yo iba a dedicar mi vida a hacer esto. No, no era como que yo decidí esto, yo era más revelado, eso era revelado para mí. Entonces, esto era una experiencia muy, muy formativa en mi vida. Durante varias fases de mi vida tuve acceso a cosas diferentes. Por ejemplo, yo pasé varios años cultivando el San Pedro. Yo usé el San Pedro, yo pasé años cultivando el psilocybin cubensis, yo usé psilocybin cubensis. Cuando llegué a Brasil era ayahuasca que era más disponible y que me daba las oportunidades de ver esta otra manera ritual de usar estos enteogénicos. Ahora yo soy más del uso de microdosis. Tengo descubierto que con grandes cantidades de una sustancia, la sustancia te fuerza a un tipo de experiencia. Y con pequeñas dosis es más tu responsabilidad de usar tu propio control de tu mente, tu vida, tus emociones para entrar en esos estados. Entonces hoy en día, para mí como un viejo, es un poco más accesible para una vida normal usar microdosis. Pero sí tengo continuado durante mi vida. A veces, tal vez paso 6 meses o más, pero siempre llego a la conclusión, ya es hora de hacer de nuevo. No, normalmente no estoy usando las plantas para el trabajo profesional teórico, para mi vida personal, para resolver problemas, para entender mejor situaciones. Por ejemplo, una vez tenía un problema con vecinos y era un problema que continúa y decidí que voy a tomar los hongos para saber qué es que yo debo hacer y me explicaron muy bien. Va lá a hablar con esta mujer y pregunta, ¿o qué es que ella quiere de mí? Y ella dice, bueno, nada, todo está resolvido. Entonces después dice, entonces, ¿por qué continúas brigando con él? Entonces, pero era simplemente, dice, ¿qué más es que lo que quieres para resolver esta disputa? Y él, nada, está bien, pero estaba continuando brigando por algún defecto da personalidad dela. Entonces, para mí siempre es más cosa personal. Y normalmente no es profesional el uso, es más tipo terapéutica o como de diálogo de negociación con mi inconsciente, entender cómo proceder. Bueno, yo percebo esos como acercamientos complementarios. O primera persona o personal, necesitamos tener los datos primarios. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué está aconteciendo? Pero con estas experiencias personales no entendemos bien cómo es que esta experiencia relaciona con otras experiencias del mismo tipo, cualidad. Por eso necesitamos la tercera persona para acumular estas experiencias personales de varias personas para ver el patrón. Por ejemplo, el chamanismo. ¿Cómo sabemos que existe chamanismo? No es por experiencia personal, pero por acumular y analizar muchos cuentos de primera persona para ver un patrón que solo puede percibir desde la tercera persona. Y podemos aplicar este mismo modelo, entender por qué hacer estudios del cerebro durante experiencias enteogénicas. Bueno, no sabemos qué está aconteciendo en nuestros cerebros durante esas experiencias. Podemos tener visiones, pero ¿qué está aconteciendo en el cerebro? Solo con esta perspectiva de la tercera persona podemos ver, ok, esas partes del cerebro están siendo modificadas y por eso las experiencias van progresando de cierta manera.
Sí, yo creo que este conocimiento, sabiduría tradicional es muy importante porque el efecto de estas sustancias no son simplemente efectos fisiológicos. Y los psiquiatras reconocieron esto hace 60 años en la idea de que no era simplemente dar la sustancia, pero el contexto y la preparación de la persona. Entonces, esta idea de que hablamos en inglés de set y setting, es que su orientación personal psicológico y el contexto y las influencias contextuales son esenciales para estos efectos enteogénicos espirituales o reacciones psicóticas. Si te colocan en un cuarto donde alguien te está observando por un espejo, bueno, tú comienzas a sentir paranoica porque percibes la presencia de esta otra persona. Entonces, estos contextos son muy importantes y lo que yo veo como la importancia de estos contextos tradicionales es que no son simplemente unas ideas culturales, unas prácticas arbitrarias. Son prácticas que fueron evolucionando a través de mucho tiempo como una adaptación para nuestra psicología innata, nuestra psicología evolutiva. Y cuando estudiamos esas culturas donde tienen esas prácticas enteogénicas indígenas de hace mucho tiempo, vemos unos patrones, prácticas similares. Por ejemplo, hacer ayunos antes de usar las sustancias, prácticas de celibato antes y después, hacer los rituales por la noche, tener canto, tambor, maraca, música. Todas estas no son cosas arbitrarias, son tradiciones rituales que fueron adquiridas a través de la evolución como las adaptaciones más ciertas para aprovechar las potenciales de esas sustancias. Entonces, yo creo que para tener un buen uso de las sustancias terapéuticas o usos terapéuticos de esas sustancias, necesitamos incorporar este contexto ritual que ayuda a manejar las emociones, las visiones, las reacciones y la integración de estas experiencias. Bueno, yo creo que algunos estudios, algunos programas están intentando incorporar estas influencias, pero obviamente adentro de su contexto cultural. Pero, por ejemplo, los estudios de Roland Griffiths que hace en Johns Hopkins University, ellos crean una situación que es usando la música, no es por noche, pero están en la oscuridad. Entonces, algunas personas están reconociendo mejor que otras la necesidad de incorporar estos contextos rituales. Y para mí no es coincidencia que los estudios hechos en Johns Hopkins normalmente reportan mucho más experiencias místicas que otros estudios. ¿Por qué? Porque ellos crean un contexto para que la persona piense de lo que está aconteciendo en un contexto místico. Y creo que es importante tener este tipo de envelope que controle la experiencia y modela al tipo de experiencia que va a acontecer. Yo creo que para hacer muy buen uso de los psicodélicos necesitamos tener personas que son capacitadas en lo que podemos decir trabajar el mundo espiritual. No es decir que estamos admitiendo que son los espíritus que hacen el trabajo, pero los espíritus son el lenguaje que ellos usan para entender sus propios potenciales inconscientes. Entonces puede ser que algunos aspectos de usos terapéuticos o psicodélicos, por ejemplo, para depresión, puede ser más una cosa de simplemente un efecto farmacológico. Yo creo que para trabajar otros aspectos que son relacionados al trauma, a otros aspectos de trastornos emocionales, puede ser que la participación de esos tipos de chamanes o curanderos es importante porque
estos tipos de curanderos tienen una manera de trabajar con las fuerzas inconscientes de otras personas. Y yo creo que esto va a aumentar mucho las potencias de los psicodélicos para el tratamiento de problemas contemporáneos. Podemos aceptar la importancia de las creencias sobre fuerzas espirituales sin necesariamente aceptar la ontología de que ellos son seres independientes. Yo creo que es importante entender este mundo de los espíritus, de los santos, como un tipo de arquetipos, de representaciones de estructuras psicológicas. Por ejemplo, la psicología nos enseña que incorporamos los modelos de las personas importantes y poderosas en nuestro medio ambiente. Y cuando incorporamos el modelo de mamá o del papá, estamos de cierta manera incorporando en nosotros influencias emocionales muy importantes. Entonces yo prefiero ver como tipos de las estructuras de la inconsciencia, estos fenómenos de los espíritus, etc. Y no es de descreditar la importancia de ellos, solo de entender que fueron cosas que eran formados adentro de nosotros como parte de nuestro desenvolvimiento personal. Por ejemplo, para mí, en los primeros años cuando yo estaba en México, yo andé por muchos pueblos procurando curanderos y tipos que hicieron varios tipos de cura. Y a veces estoy en un pueblo, no conozco a nadie, es tarde, es caliente en la tarde, estoy cansado. Y cuando vi una iglesia católica, yo siempre entré, yo senté en los últimos bancos, entré en un profundo calma, porque yo era formado como católico. Y llegar a la iglesia era siempre, ok, vamos a relajar aquí un poco. Y para mí, entrar en un contexto que era familiar, que tenía para mí una historia de experiencias calmantes, era un herramienta para entrar en estados de tranquilidad. No era necesario para mí pensar que los espíritus o Jesucristo me estaba calmando, solo este contexto que ya era parte de mi inconsciencia, tanto como conciencia. Entonces, para mí, creencia en los espíritus son así, es una manera de tener acceso a poderosas fuerzas adentro de nuestra inconsciencia. Eso es una pregunta un poco difícil. A una manera sí, en el sentido de que estas fuerzas son en el mundo. No puedo entrar en un bar y tener la misma experiencia que tengo cuando entro en una iglesia. Son contextos físicos que tienen sus propias energías, pero para mí no es necesariamente decir que esas energías son espíritus autónomos, porque para mí los estudios de parapsicología hacen muy claro que a pesar de que podemos interaccionar con lo que parece como entidades independientes, cuando llegamos al punto de estudios controlados, ellos no pueden participar en un estudio controlado. No puede conseguir por un medium comunicando con el espíritu el mismo tipo de cooperación que puede conseguir de un niño de 3 o 4 años. Entonces, lo que sea el mundo de los espíritus no es igual de una persona como usted, como nosotros, que puede cooperar y hacer cosas para nosotros. Entonces, yo creo que esta idea de proyecciones de nuestras estructuras inconscientes da un mejor entendimiento de lo que es en realidad la fenomenología de los espíritus. Al mismo tiempo, necesito reconocer que estudios de exorcismos y cosas así muestran fenómenos que son difíciles acomodar a este modelo. Pero también tenemos el fenómeno de poltergeist, que nos indica que tiene energías en un medio ambiente que manifiesta por ciertas personas que son mucho más de lo que las personas mismas tienen.
Bueno, yo tengo entendido la conciencia en términos epistemológicos, en la idea que conciencia es una relación entre algo que puede conocer algo y algún aspecto del universo. Entonces, conciencia es una relación. Y para mí eso permite que la conciencia no es simplemente de los seres humanos. Los animales tienen varias formas de conciencia. La planta está consciente de dónde está el sol y va verando con el sol. Tal vez hasta las piedras son de alguna manera conscientes. Para mí eso no es problema, porque yo tengo una idea de que las grandes capacidades de la conciencia no son conscientes. Si alguien mete una espina en tus costas, você va a ficar de pé y reaccionar sin saber qué es. Tú vas a reaccionar sin saber qué aconteceu. El cuerpo tiene su propia inteligencia, su propio tipo de conciencia de reaccionar. Entonces, para mí, la inconsciencia son aspectos de nuestras capacidades de procesar información que no llegan a una autorreferencia, a una autorrealización de lo que está pasando. Para mí la inconsciencia es cosa que puede ser elevado a la conciencia. Por ejemplo, en mi caso, una vez trabajando sobre preguntas sobre por qué yo tengo tanto miedo de ser matado. Yo hice una ceremonia chamánica y percibí en ceremonia algunos símbolos. Y después comenzaba a tratar estos símbolos como sueños. Fue atrás de la interpretación de los sueños. Y leyendo esas cosas y refletiendo todas esas memorias de algo que aconteció conmigo hace 50 años atrás, emergía. Entonces, de alguna manera, el cerebro tenía la capacidad de mostrar símbolos que me llevó a interpretar, y interpretando los símbolos, elevaba estas memorias. Entonces, para mí, esas memorias eran parte del inconsciente, no eran accesibles directamente, pero usando los símbolos, interpretando los símbolos, llegué a una plena conciencia de algo que tenía acontecido. Entonces, para mí, esto es el mejor entendimiento de la inconsciencia. Es información que no está accesible en el momento. Y por ejemplo, si comenzamos a pensar sobre, en el momento, cómo sienten, donde estamos sentados, las piernas de atrás. En el momento de preguntar, no tenías ninguna conciencia de esto. Pero en el momento de preguntar, tienes conciencia de algo que estaba presente, pues, pero no pasando por la mente. Entonces, para mí, este aspecto de inconsciencia son capacidades que no estamos procesando en el momento. Bueno, el chamanismo comienza con un ritual comunitario que reúne a comunidad de personas relacionadas. En este contexto, el uso de procesos miméticos, danza, canta, bater el tambor, son esenciales como parte del proceso de alterar la conciencia. En este contexto de alterar la conciencia y crear un espacio comunitario, vemos la elicitación de varios aspectos de nuestra cura endógena, respuestas placebo, hipnóticas, disociativas. Y también vemos en este contexto la relación con algo afuera de nosotros, es decir, que tenemos acceso a poderes que no son estrictamente personales, pero permiten que la persona transforme a través de relaciones con algún otro, que sea un chamán, que sea o poder de los animales o algún tipo de espíritu. Y para mí el chamanismo era directamente relacionado a incorporar poderes de los animales. Y en este contexto era usado como aumento del poder espiritual personal, incorpora poderes de los animales. El chamanismo en su contexto tradicional, por un lado, curaba pérdida de la alma, curaba aspectos de
ser atacados por los espíritus o por un hechicero. Y por otro lado, el chamanismo de los sociedades cazadores, también él era un hechicero. Él tenía el poder de causar daño a otras personas. Obviamente tienen muchos tipos diferentes de estados alterados de conciencia. Lo que estamos normalmente considerando como esos estados alterados son procesos, eventos o hasta drogas que inhiben el funcionamiento o control del cerebro frontal. Y cuando eso ocurre, permite que aspectos más antiguos del cerebro comiencen a funcionar, de emergir y de hasta dominar la conciencia. Entonces, normalmente la conciencia es mucho de encima por abajo. Pensamientos controlan el cuerpo, pero en los estados alterados de conciencia, los aspectos inconscientes, los aspectos de las emociones, de las manifestaciones de nuestros antiguos cerebros comienzan a ascender y dominar el cerebro frontal. Es un tipo de integración de la inconsciencia y por eso yo hablo del modo integrativo de conciencia. Bueno, yo refiero al modo integrativo de conciencia como un tipo de programa innato del cerebro. Debemos pensar del cerebro como tres cerebros, un cerebro trino. Tenemos un cerebro reptiliano que controla conducta, un cerebro paleomamífero límbico que es de emociones y relaciones sociales, y tenemos un cerebro neomamífero o primata, que es el frontal, que es más relacionado a pensamientos y los símbolos en el contexto del ser humano. Lo que vemos en este modo integrativo de conciencia es la deshabilitación o interferencia con las estructuras de control de encima por abajo que permite que el antiguo cerebro se manifiesta. Y por eso los psicodélicos provocan estos profundos sentimientos del cerebro paleomamífero y también permite la mudanza, cambio de conducta, porque estamos integrando los aspectos más antiguos de nuestro cerebro. Entonces, en gran parte, este modo integrativo es la integración de la inconsciencia en los aspectos del cerebro que permite más conciencia sobre lo que estamos entendiendo. Bueno, estamos hoy en día en una civilización que tiene esta tendencia de vacilación entre dos polos de estimulantes y depresivos, ejemplificado en el uso de café para levantar y alcohol para descansar y dormir. Y creo que este es un aspecto de la civilización que puede ser modificado por el uso de los psicodélicos, porque este mueve el sistema serotonérgico, que es un sistema de integración, de balanza, un sistema modulador que nos permite una vida más feliz. Y sabemos que los psicodélicos actúan principalmente sobre serotonina. Entonces, mudar nuestro cerebro neurológico de una manera que va a tener efectos muy positivos en la conducta. Estos pueblos están en un proceso de resistencia contra esta dominación de las culturas mundiales. Y estas plantas sagradas son una parte central de sus tradiciones sagradas, comunitarias, curativas. Es un aspecto de reinvigorar sus vidas ancestrales. Yo creo que los psicodélicos pueden ser vistos como una manera de reintegrar las comunidades, de ayudarles a tratar con esos problemas de aculturación, de tener mejor idea de lo que quieren, de recuperar o mantener del pasado y hasta también resolver algunos de los problemas de depresión, de adicciones.
En fin, yo veo en estas sustancias una manera de reforzar la integración comunitaria de estos grupos indígenas. Por un lado, estamos en una sociedad muy extrema, muy materialista y muy egoísta. Y estas plantas tienen la potencia de resolver algunas de esas tendencias extremas. Pero creo que el interés de la medicina es porque tienen un reconocimiento de que los grandes problemas psicológicos, psiquiátricos de hoy en día, por ejemplo, depresión, obsesiones, adicciones, no están siendo resolvidos por la medicina. Las indicaciones de los estudios preliminares sobre los psicodélicos, en particular psilocibina, son muy poderosos para resolver ese tipo de problemas. Casi cosas sin precedente en la medicina, que das unas 2 o 3 dosis de una sustancia y resuelve problemas. Entonces, es por la falta de habilidades de resolver esos problemas que están procurando esas alternativas. En algunos aspectos creo que sí, creo que estas sustancias son parte de nuestra psicología evolutiva. Debemos comenzar a comer los hongos psicodélicos hace 5 o 6 millones de años, cuando bajamos de los árboles para vivir más en la tierra. Y cuando comenzamos a seguir atrás de los ungulatos, los ancestros de las vacas, para comer de ellos. Entonces, nuestra psicología evolutiva, nuestra fisiología fue modificado a través de millones de años por el uso de estas sustancias. Y creo que es una parte natural de nuestra psicología saludable. Creo que la medicalización es importante. No todas las personas tienen acceso a las maneras de producir. Hasta que solo cultivar los cogumelos es difícil. Y crear otras sustancias como el LSD, el DMT, MDMA, no es cualquier uno que puede hacer eso. Y yo creo que solo por este proceso de medicalización que podemos conseguir un control de calidad de esas otras sustancias. Muchas personas que acham que está usando LSD o éxtasis, ¿quién sabe qué fue colocado en esta pílula? Entonces, infelizmente es necesario tener algún tipo de control de calidad y producción para la mayoría que no pueden producir. Por un lado, la medicalización es un peligro porque eso permite una pequeña modificación de esta guerra contra las drogas que mantienen esas sustancias afuera del alcance de las personas. Entonces yo creo que mano en mano con medicalización debemos tener una decriminalización para que cualquier uno puede producir, consumir, hasta vender estas sustancias. No debemos depender de los médicos para darnos acceso a lo que es nuestra herencia sagrada espiritual. Obviamente tienen situaciones que necesitan algún tipo de supervisión y por eso debemos al mismo tiempo enfatizar la necesidad de usar responsablemente esas sustancias. Eso incluye algún tipo de supervisión, pero no necesariamente por los médicos. Es un grande problema hoy en día en los estudios de los psicodélicos, es que una sustancia que tiene un efecto de 12 horas, 16 horas, necesita tener un hombre y una mujer que es médico, participar por 16 horas, muy caro. Entonces necesitamos otros modelos de hacer estas cosas disponibles que no necesiten de los médicos. Claro que sí, este paradigma newtoniano del mundo físico no puede explicar los fenómenos chamánicos, no puede explicar fenómenos parapsicológicos,
no es posible de entender ese fenómeno dentro de este paradigma. Pero tenemos también este paradigma cuántica, que habla de las fuerzas no locales, de la fuerza de la conciencia, de modificar el mundo físico, hasta tal vez crear el mundo físico. Y creo que este paradigma cuántica puede ser aplicado para entender fenómenos parapsicológicos, chamánicos, pero todavía no tienen alcanzado esta interacción entre estos mundos tan diferentes para entender bien cómo es que puede ser entendido chamanismo, parapsicología adentro de la física. Para mí esto implica que vamos mucho afuera del enfoque en el experimento. Es este grande contexto. Si tomamos seriamente las ideas de la física cuántica, necesitamos pensar, ¿quién está pensando en nosotros cuando estamos haciendo eso? La idea chamánica de los aliados siempre era otras fuerzas afuera del contexto que nos está ayudando. Entonces yo creo que este grande contexto mundial debe ser considerado como parte de los efectos en una situación local. Y no podemos tener simples límites de las influencias que pueden afectar un cura. Lo que está pensando su familia durante su tratamiento puede tener un efecto sobre lo que ocurre durante su tratamiento, porque las conciencias de las personas relacionadas interaccionan y tienen influencias importantes. Bueno, obviamente es una de las implicaciones más importantes del chamanismo, que estamos en un mundo de las llamadas espíritus, pero puede ser que es el mundo de las influencias inconscientes de las personas presentes, de las personas ligadas a nosotros. Es un fenómeno que, por un lado, es obvio, pero por otro lado es muy difícil entender cómo vamos a controlar de una manera de entender bien cómo son esas influencias. Pero puede ser que algún día vamos a ver un tipo de terapia familiar, entonces la familia no está juntos, pero cada uno está consciente del otro durante una sesión de psicodélicos para que sus energías puedan ser modeladas de alguna manera que crea una cura para la persona que tiene problemas. En el contexto chamánico era común que toda la comunidad consumía estas sustancias. Puede ser que tenía un paciente, pero todas las personas participaban y tomaban estos enteogénicos. Y yo creo que esta idea de que solo las personas con enfermedades deben tomar no es necesariamente correcto. Estas sustancias pueden ser usadas para el desenvolvimiento personal. En muchas culturas están percibidos en el pasado como un agente de hacer contacto con los dioses. Entonces, todos tenemos algún problema. Yo creo que no necesitamos esperar para tener grandes problemas antes de usar estas sustancias. Por ejemplo, para mí, tal vez las implicaciones más interesantes del uso de los psicodélicos hoy en día es para rituales de transformación de los adolescentes. En el mundo premoderno, eso era el periodo en cuando las personas comenzaban a usar esas sustancias para definir sus vidas. Entonces no debemos esperar para que somos de 30 a 40 años y lamentando que no hicimos lo que queríamos hacer. Debemos descubrir estas cosas que queremos, esas tendencias más innatas, esos potenciales que tenemos mucho más cedo en la vida. Yo creo que el uso por las personas normales, no enfermos, debe ser considerado una de las potenciales más importantes. Y ya está siendo usado, por ejemplo, en el Silicon Valley. Dicen que los grandes programadores, las personas que están inventando los nuevos computadores, están usando estas sustancias para tener un insight, para entender mejor lo que pueden hacer. Esos son tipos de sustancias para mejorar no simplemente la cognición, pero también la empatía, las emociones. Yo creo que yo
era criado en una familia con muchas personas enojados, ¿no? Y era una tendencia muy, muy fuerte de mí. Y yo creo que en mi parte nunca fue tratado por ser un enojado, por ser violento, pero yo tengo visto a través de mi vida que yo fico más y más calma y no me deja que las cosas me molesten. Entonces, un tipo de transformación personal que era en una manera muy importante, pero nunca llegó a un nivel de una patología. Entonces, yo creo que estos psicodélicos deben ser considerados para uso de casi todas las personas. Tal vez tenemos algunas excepciones, personas que ya tienen trastornos mentales, que tienen tendencias violentas, etc. Pero casi la mayoría de las personas pueden beneficiar del uso de esas sustancias en el contexto correcto. Lo voy a colocar en el contexto de la famosa soma, que es el enteogénico más conocido del mundo, en el sentido de está bien aceptado que las antiguas hindús usaban algún tipo de sustancia que modificaba la conciencia muy fuertemente. ¿Qué era? Bueno, tienen varias hipótesis, pero en general dicen que todas esas prácticas acabaron hace cientos de años, tal vez miles de años. Pero en una visita hace 2 años en India, estaba con unas personas que iban a comenzar una investigación sobre la memoria cultural. Y yo propuse para ellos que lleven fotos de algunos hongos conocidos como psicodélicos que existen en la India. Y llegaron a un pueblo y mostraron estas fotos para un sacerdote y él dice, ay sí, esos son los cogumelos de cajurajo, hongos de cajurajo. Esos son sustancias que usamos todavía para curar varios tipos de doenças. Y llegaron los campesinos y comenzaban a hablar de estos hongos. No, de lo que yo sé, tiene ni un estudio sobre los usos indígenas de los hongos en India, pero todavía existen estas prácticas. Entonces, tal vez no son completamente perdidos, son olvidados, ignorados y tal vez escondidos para su protección. Pero tenemos la posibilidad de recuperar en la India este conocimiento tradicional sobre el uso de hongos para tratar varios tipos de enfermedades mentales y emocionales.